Desde pequeño me sentí fascinado por los mapas. Veía continentes de mil colores, líneas que separaban países, nombres que no entendía. Pero un día me detuve a pensar, ¿quién dibujó esos mapas? ¿Por qué África parecía partida en pedazos como un rompecabezas sin lógica? ¿Cómo es que potencias pequeñas como Bélgica o Portugal dominaban territorios gigantescos al otro lado del planeta? Así comenzó mi viaje. No un viaje físico, sino un viaje profundo por la memoria de los pueblos que fueron colonizados y que un día decidieron levantarse. Hoy quiero que me acompañes a recorrer la historia de la descolonización de Asia y África. No solo es historia política, sino una historia de valentía, de resistencia y de su dignidad. Porque si hay algo que he aprendido es que la libertad no se hereda, se conquista. Y ahora me dirijo a hablar sobre las causas de la descolonización. El siglo XX fue un huracán. Dos guerras mundiales arrasaron con toda Europa. Las potencias coloniales quedaron debilitadas económicamente y moralmente. Millones de personas de las colonias lucharon en esas guerras, con la promesa de justicia al regresar, pero al volver a casa lo que encontraron fue lo mismo: racismo, pobreza y opresión. Entonces comenzaron a surgir preguntas peligrosas. ¿Por qué luché por la libertad de Europa si no tengo libertad en mi propia tierra? Supongo que esas preguntas se hicieron esas personas que fueron por una Europa que sea liberada. Esa pregunta me encendió fuegos por todo el mundo. En India, Mahatma Gandhi lideró un movimiento de desobediencia civil sin precedentes, marchas, huelgas, boicots. Gandhi no tenía armas, pero tenía una convicción inquebrantable: la imagen de millones de personas haciendo sal y tejiendo su propia ropa fue más poderosa que cualquier ejército. Gracias a ello, en 1947, India logró su independencia. En Indonesia, Ahmed Sukarno resistió la ocupación japonesa y luego los holandeses. En 1945 declaró la independencia, pero tuvo que defenderla durante 4 años de guerra. En África la llamada prendió más tarde, pero no menos intensa. En Ghana, Kwame Nkrumah fundó el primer país independiente de África subsahariana. En 1957 dijo algo que nunca olvidaré. En los textos que pude leer a lo largo de este tiempo, pude ver que dijo, o escuchar, o leer: buscamos la libertad no porque sea fácil, sino porque es nuestro derecho de nacimiento. Y no podemos olvidar la influencia de la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS vieron que vieron en las colonias una oportunidad de ganar aliados. Muchos movimientos independentistas recibieron apoyo, a veces sinceros, a veces interesados. También nació la ONU y con ella el discurso del derecho de la autodeterminación. Los pueblos colonizados empezaron a usar un lenguaje internacional para exigir libertad. Los caminos hacia la independencia y la descolonización de Asia y África podrían ser muchos, pero no hubo una sola manera de romper las cadenas coloniales. Algunos
Algunas independencias se lograron a través de la negociación, otras a la vez de la guerra. Por ejemplo, en Argelia, un pueblo argeliano vivió una guerra brutal contra Francia entre 1954 y 1962. Fue una guerra urbana y rural, con torturas, bombas en cafés, represión masiva, más de 1 millón de muertos. Pero también hubo una guerra por la dignidad. El Frente de la Liberación Nacional, FLN, logró unir a la mayoría de argelianos en una causa común. El precio fue altísimo, pero la victoria fue histórica. Otro ejemplo podría ser en Vietnam, primero contra Francia, luego contra Estados Unidos. La lucha fue aún más larga. Ho Chi Minh, desde el norte, unificó a campesinos y obreros en un frente anticolonial. La guerra de Vietnam dejó millones de muertos y marcó a varias generaciones, pero en 1975 finalmente el país fue reunificado. En países como Guinea o Tanzania, los líderes optaron por caminos más diplomáticos, pero incluso allí la retirada colonial fue amargada. Francia cortó la ayuda a Guinea cuando Sékou Touré exigió la independencia en 1958. Hasta los teléfonos se llevaron. Cada historia fue distinta, pero todos compartían algo: el derecho profundo de no vivir más abajo el yugo de otro. Las heridas del mapa de la descolonización. Hay algo cruel en cómo el colonialismo diseñó las fronteras, líneas rectas trazadas en escritos europeos sin preguntar a los pueblos. Comunidades divididas, enemigos forzados a compartir naciones. En Ruanda y Burundi, los belgas exacerbaron las diferencias entre Hutus y Tutsis. Lo que era una división social terminó convirtiendo en un genocidio en 1994. Más de 800.000 personas asesinadas en 100 días. En Nigeria, más de 250 etnias fueron reunidas en un solo estado. Lo que siguió fue tensión, golpes militares y guerras civiles. En India y Pakistán, la participación en 1957 dejó más de 1 millón de muertos y desplazó a 15 millones de personas. Los mapas pueden huir, pero las personas o pueden destruir. Así dicen varias personas. Las consecuencias y dificultades que tuvo la descolonización. La independencia fue celebrada como una victoria, pero la libertad no resolvió todos los problemas. Muchos países heredaron economías dependientes, monocultivos, impuestos, sistemas educativos coloniales y una administración diseñada para servir al imperio, no al pueblo. En el Congo, Patrice Lumumba fue asesinado solo unos meses después de asumir el poder. Un líder carismático que quería al Congo libre de injerencias extranjeras. Su muerte fue orquestada con la complicidad de potencias occidentales.
Muchos países cayeron en dictaduras militares, como en Ghana con Idi Amin o en Indonesia con Suharto. El nombre de la estabilidad se silenciaron voces, se persiguieron periodistas, se asesinaron opositores. Apareció el neoclasicismo, aunque los países eran políticamente libres, económicamente seguían atados. Las multinacionales controlaban a los recursos naturales, la deuda externa crecía, la ayuda internacional venía con condiciones. Sin embargo, los pueblos resistieron, porque ser libre no es solo tener amo, es poder elegir, educarse, votar, sanar, soñar. Avances y la esperanza que surgió después de todo ello fue que a pesar de todo, hoy podemos ver avances. Muchos países han logrado éxitos que se merecen ser contados. Botsuana, por ejemplo, tiene una de las democracias más estables de África. Han gestionado sus recursos naturales con transparencia. Vietnam, después de tanto dolor, es hoy una potencia manufacturera con niveles de pobreza muy bajos. El trabajo de los pueblos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible es impresionante. En muchos países el acceso a educación, salud, agua potable y vivienda han mejorado. Organizaciones civiles y movimientos de mujeres, juventudes afrodescendientes e indígenas, estas reclamando sus derechos y transformando a sus países. Las ODS, la ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, es quizás el reto más grande, pero también la esperanza más fuerte. Hoy cuando miro las banderas africanas y asiáticas orde- ordeado en la ONU, siento una mezcla de orgullo y sostenibilidad. Después de leer tantos textos que me di cuenta todo lo que tuvieron que pasar las personas que vivían en esos países. Leo y me doy cuenta muchas cosas. Las personas o los países solo te buscan cuando necesitan tu ayuda o quieren tus recursos. Pero, ¿por qué la descolonización no fue un regalo? Fue una conquista. ¿Y por qué todavía hay colonias? Si en pleno siglo XXI, Puerto Rico, Palestina, Sahara Oriental, Nueva Caledonia, son territorios que aún no deciden su futuro libremente. Pero más allá de eso, hay un colonialismo mental, económico y cultural que todavía sigue, que nos hace pensar que el europeo es mejor, que lo africano es atraso, que lo asiático es exótico. La verdadera independencia es también descolonizar la mente. Por eso este documental, que lo hago recopilando historias, leyendo, viendo artículos, viendo entrevistas a personas muy importantes, viendo imágenes, me doy cuenta de la historia del pasado. Ahora esto es una llamada a recordar, a resistir, a reconstruir todo lo que puedas. Porque mientras existan pueblos que no se rinden, la historia no ha terminado. Y tú que me escuchas, tú que estás aquí conmigo, viendo todo esto, también eres parte de la historia. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Quiñones. Espero que te haya gustado este documental.